corazón. Un nuevo corazón. En días pasados estuve viendo una película donde habían dos hombres. Uno era pobre y el otro era rico. Sus pensamientos y acciones eran diferentes, actuaban diferentes, tenían intereses diferentes, su vida era diferente. Pero los dos fallecen el mismo día. Uno tiene un accidente de tránsito y se dio un golpe en la cabeza y tuvo muerte cerebral. Y su corazón estaba intacto. Al otro le dio un infarto, por lo que se le hizo la operación y se le puso el corazón del pobre. Aquella película me cautivó tanto que la vi 2 veces. Y alguien en la casa me dijo, este hombre, si ya vio la película, ¿por qué está viéndola otra vez? Porque a veces normalmente nosotros vemos una película una sola vez. Pero esa película yo la quise ver 2 veces. Y era que el Señor me estaba guiando a preparar este sermón sobre el corazón. Cuando este hombre se recuperó, sintió que no era el mismo. Cuando él le cambia el corazón y le ponen otro, él ve que él no es el mismo. Y comienza a actuar diferente completamente a como él actuaba. Él era un empresario tremendo. Tenían ideas de comprar todo ese solar que había al lado de la empresa que él tenía. Y querían que la gente que vivía ahí los desplazara y se fueran de ahí. Pero aquella gente que vivía en aquel solar no querían irse de ahí. Pero él, con su ambición, quería todo el solar para él. Pero ahora con un nuevo corazón, lo primero que el Señor le puso fue, dice, vete y visita a la persona que donó su corazón. Y él fue y visitó a esas personas. Y cuando llegó allí, comenzó a sentir como aquellas personas. Comenzó a sentir diferente. Y cuando iba para su casa, ven todos los millonarios que le decían, tú no actúas como millonario. ¿Y qué tú haces metido ahí en ese barrio de gentuza? Y él, no sé, hay algo que me lleva ahí. Algo que me lleva ahí. Y era que él tenía el corazón del hombre pobre que vivía ahí. Y comenzó a pensar diferente. De ahí el Espíritu Santo puso en mi corazón preparar este sermón, que espero sea útil para todos como lo fue para mí. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, su corazón quedó contaminado de tal forma que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y aunque siguió con su plan de eliminar la raza humana, lo cual hizo a través del diluvio, salvó a la familia de Noé, los animales y las aves. No mucho tiempo después siguió el hombre multiplicándose en número, pero la maldad seguía ligada al corazón de ellos. Entonces pensó Dios y dijo, no contenderé más con el hombre. Veo que su corazón va de continuo al mal. Voy a crearme una nación para mí. Yo voy a crear una nación para mí y pondré en sus mentes, en sus corazones, mis leyes y mis ordenanzas. Y allá mandó a crear la nación de Israel. Asimismo lo hizo. Cogió una familia y de esa familia salieron 12 hijos y de los 12 hijos 12 tribus y de ahí salieron los 12 pueblos de esa nación. Le dio sus leyes, le dio sus mandamientos, le puso profetas. Y aquel pueblo no le salió a él como él pensaba. Fue un pueblo duro de cerviz. Y a pesar de que tenían las leyes,
y mandó que se las pusieran en las bordes de la ropa, que se las escribieran en una Filadelfia en la frente, que las pusieran en los postes de su casa, que le escribieran en todas las paredes de su casa. Aquel hombre no le correspondió a Dios. Y Dios tuvo que mandar a destruir aquella nación. Mandó ejércitos enemigos que vinieran con ella con tremenda furia y los esparció por los 4 lados de la tierra. No hubo una tierra en el planeta Tierra que no hubiera un judío viviendo, porque fueron esparcidos por todos lados, por la maldad. Pero el Señor seguía pensando que podía hacer algo por el hombre. Él decía, este hombre que es tan malo, que está pensando siempre en lo malo, yo puedo hacer algo por él. Y dijo, mandaré a mi hijo a la tierra. Mandaré a mi hijo a la tierra. Tal vez yo mandando a mi hijo a la tierra, yo puedo obtener un cambio en los hombres. Esto, después Jesús vino a la tierra y trajo una parábola maravillosa. Dice que había un hombre que tenía una hacienda y se fue lejos. Y un día mandó a sus siervos a que fueran a aquella tierra a reclamarla. Y cuando llegaron a la tierra, los que ya estaban viviendo allí decidieron matar a sus siervos. Dijo, pero si esta tierra es mía, ¿por qué matan a los siervos? Pues yo voy a mandar otro grupo de siervos. Quizás mandó a pastores, quizás mandó a apóstoles, quizás mandó a evangelistas. Y llegaron a la tierra y aquellos hombres dieron a aquellos hombres y los mataron a todos. Porque ellos se querían apoderar ya de esa tierra que era de ellos. Y entonces dijo en su corazón, mandaré a mi hijo, tal vez de él tengan misericordia. Y así hizo Jesús, el Dios, y mandó a su hijo a aquella tierra. Y aquellos hombres se endurecieron con Jesús, tal que la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Se endurecieron sus corazones y lo llevaron a la muerte. Pero aquel sacrificio que hizo Jesús parecía como que se había desvanecido el día que lo enterraron. Pero Jesús al tercer día resucitó con un mensaje extraordinario para este mundo. Y aquellos hombres que habían negado al Señor toda la vida, que eran pueblos gentiles, le llegó el mensaje de Jesús. Y comenzó a tocar los corazones de la gente. Porque solo el mensaje de Jesucristo puede cambiarte el corazón. No hay otro mensaje en la tierra que pueda transformar tu corazón. Solo la palabra de Jesús es la que puede cambiar tu vida. Jesucristo ha sido el medio que ha usado Dios para reconciliarse con el hombre, logrando nuestra justificación y regeneración. En Jesucristo encontró Dios la cura para el corazón del hombre, que no consistiría en leyes y ordenanzas, y es lo que vamos a describir en esta hora por el Espíritu Santo. En Jesucristo ahora el hombre recibe personalmente una nueva experiencia, una nueva vida, no carnal, sino espiritual, que transformaría todo su ser. Su corazón de piedra es cambiado por uno de carne, donde Dios escribe sus leyes y sus mandamientos para los que lo amen de todo corazón. En una ocasión Jesús se encontraba tratando de explicar este misterio y se encontraba un hombre que dominaba las Escrituras y le preguntó a Jesús, ¿cómo es que se puede hacer esto? Él le contestó,
es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dijo, tendré que entrar en el vientre de mi madre otra vez. Y Jesús le respondió, hay que nacer del Espíritu. La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas. Nacer de nuevo significa experimentar un cambio espiritual, una transformación que nos hace ser hijos de Dios, no por voluntad humana ni por carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. Es un cambio radical que se produce en el corazón, pasando de la indiferencia y hostilidad a Dios a un amor y devoción por Él, deseo de vivir según su voluntad. El Espíritu Santo nos convence del pecado, de no creer en Cristo, y comenzamos a amar a nuestro Dios, pasando de muerte a vida. En Ezequiel, el capítulo 11, versículo 19, dice el Señor, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le pondré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Corazón de piedra. Nuestro corazón se ha endurecido por el pecado y necesita ser reemplazado por uno de carne. Veamos un ejemplo de un corazón endurecido en el faraón de Egipto. Dice la historia bíblica que Dios había pensado o ordenado a Moisés que sacara al pueblo de Egipto. Y cuando Moisés llegó a Egipto, el corazón de aquel faraón se endurecía. El Señor le hizo 10 pruebas a aquel hombre. Le conocemos como las 10 plagas. Y aquel hombre, cada vez que se hacía una prueba, su corazón se endurecía más todavía. Y venía la otra prueba y se endurecía su corazón. Y el corazón se le puso duro como una piedra. Porque así se pone el corazón de los hombres cuando no oyen a Dios. En una ocasión se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y después de mostrarle que ellos también violaban la palabra por la tradición, llamó a la multitud y les dijo, oíd y entendéis. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Respondiendo Pedro dijo, explícanos qué quisiste decir. Jesús le dijo, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muchas veces observamos que nosotros los cristianos, después de haber sido bautizados en agua, pedimos ser llenos del Espíritu Santo para recibir dones espirituales, ignorando este paso que es el que quiere revelarnos el Espíritu Santo. Hay que pedir primero un nuevo corazón. Hay que quitar el viejo que ha sido aborrecido por Dios
Pues dentro de las cosas que aborrece Dios está el corazón que maquina pensamientos inicuos. A muchos cristianos se les llama carnales porque no han cambiado su corazón. Andan llenos de envidia, resentimientos, odio, y dicen: yo quisiera perdonarlo, pero no puedo. Y es que aún no han recibido un nuevo corazón. Otros achacan su comportamiento a su carácter, diciendo: yo soy explosivo desde niño, y es lo que debes de pedirle al Señor en tus oraciones: dame un nuevo corazón, Señor. Otros piensan solo en lo terrenal. Tenemos que pedir un nuevo corazón para poder amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús nos mandó amar a nuestros enemigos. Otros dicen: yo amo a Dios a mi manera. ¿A cuál? Al acordarte del Señor el día que tienes una aflicción, cuando el dolor te invade o estás en una prisión. Por eso necesitas un nuevo corazón para hacer la voluntad del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En una ocasión, hace muchos años, yo me encontraba en el templo orando cerca de las 6 de la mañana y comencé a pedirle al Señor que me llenara de su Espíritu Santo y me diera dones de sanidad y de hacer milagros. Y sentí en mi corazón cuando me dijo: yo te muestro un camino más excelente, quiero cambiar tu corazón. Y me mostró un camino más excelente en 1 Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor. Comencé a llorar en aquella mañana, dándole gracias a Dios por esa revelación que ha sido tan importante para mi vida. El pasaje describe las características del amor verdadero, argumentando que incluso los dones espirituales más importantes no valen nada sin amor. Pues si yo tuviera la fe de modo que orara y traspasase los montes a la mar y no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El capítulo enfatiza que el amor es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no orgulloso, no grosero, no egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra a la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Pablo enfatiza que el conocimiento, la profecía y otros dones espirituales son solo vislumbres parciales de la verdad, pero el amor durará para siempre. Hay 3 cosas que deben poseer los cristianos: fe, esperanza y amor. Pero el amor es el mayor de ellos y solo se logra con un cambio de corazón. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, lo primero que hace es derramar el amor de Dios en nuestros corazones, preparándonos para gozarnos aún en las tribulaciones. Cuando nuestro corazón es cambiado, es que estamos listos para que sea derramado el Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo: no se puede poner una nueva ropa en un vestido viejo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Hay que quitar lo viejo y poner lo nuevo. En el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En 1 Pedro 3, del 3 al 4 dice a las mujeres: que su belleza no sea la eterna, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos,
que su belleza sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Miren qué énfasis hace el Señor en las mujeres. Ellas que se preocupan tanto por ir quizás a ver a la peluquera. Otras se preocupan por ir a la tienda y comprarse las mejores ropas. Pero el Señor te está diciendo que preocúpate por tener un corazón limpio delante de Él. En Eclesiastés 11:10 dice el Señor a los jóvenes: quiten pues de su corazón el enojo, aparten de su carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son una vanidad. Los jóvenes tienen que estar claros de que el Señor quiere que ellos sean transformados a la imagen de Jesucristo. No pueden ser transformados a la imagen de este mundo. Jesús dijo: por sus frutos conoceréis a los hombres. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así no es buen árbol el que da malos frutos, y árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce nuestros corazones. En una ocasión había necesidad de elegir un rey en Israel, pues aún había desechado el Señor a Saúl porque no había cumplido con su voluntad. Y el Señor mandó al profeta que fuera a casa de un tal Isaí y que se proveyera de esa casa de un rey. Llegó el profeta a casa de Isaí y comenzó Isaí a presentarle sus hijos. Cuando vino el primer muchacho delante de la presencia, allí yo vi algo que fue diferente para mi vida cuando yo leí ese pasaje. Aquel muchacho entró quizás muy orgulloso porque él era el más alto, tenía buen porte, dice Samuel. Y dijo Samuel: yo sé que tú te proveerás este muchacho para ti. Una vez yo estaba leyendo ese pasaje y me marcó toda mi vida. Toda mi vida yo he sido marcado por ese pasaje. Porque el Señor lo que le interesa a nosotros es el corazón. Aquello fue una escena tan grande que se vio en aquella casa, que aquel hombre dice: el Señor, desecho a este hombre, sácalo de mi presencia. Y así comenzó aquel padre de familia a traer uno por uno. Y pasaron 7 muchachos por delante del profeta y ninguno fue escogido. Dícele el profeta Samuel, quizás ya Samuel cansado, decía: Dios mío, tú me has mandado aquí a buscar un rey y ahora no te complace ninguno de estos. Y el Señor le dijo a Samuel: tú miras lo que está por fuera de los hombres, pero yo miro el corazón. Eso tenemos que entenderlo. Yo no te puedo mirar el corazón, pero el Señor está constantemente mirando tu corazón. El Señor sabe lo que hay dentro de ti, de lo más íntimo de tu corazón. Y por eso aquellos muchachos, los 7 fueron desechados.
Y él le dijo al hombre, ¿no tienes ningún hijo más por ahí? Dice, tengo uno que está pastoreando las ovejas. Le dijo, pues tráemelo que quiero verlo. Y no había entrado el muchacho por la puerta de la casa, cuando Dios le dijo a Samuel, este es el hombre que me voy a proveer para rey. Quiere decir que tú no tienes que estar insinuándote que te vea la gente. Tú no tienes que estar de donde la gente te esté quizás aplaudiendo. Porque el Señor conoce tu corazón. Y si tú eres el que Dios ha elegido para una tarea en la vida, de donde quiera que tú estés, aunque estés detrás de los bueyes, estés allá en Cuba, donde nadie quizás te vea, el Señor te traerá, de allá te escogerá. Él buscará la forma y te traerá al lugar para que cumpla su misión. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe qué hay dentro de nuestros corazones. Por eso que tenemos que pedir que el Señor cambie nuestro corazón. El cambio de nuestro corazón es una experiencia más maravillosa de lo que tú te estás imaginando. El Señor quiere hacer una nueva criatura en ti, con un corazón nuevo que puede entender su palabra y puede honrarlo en todos tus caminos. En la película que les conté al principio, este hombre fue transformado, llegando a amar a aquel vecindario y a su gente, despojándose de todo orgullo y dejando su vida pasada. Así pasa a todos los que se revierten de todo corazón y piden al Señor que su corazón de piedra sea cambiado por uno de carne. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Señor, mira los que estamos en este lugar. Dios mío, te pedimos que hagas una obra en nuestras vidas. Señor, nosotros queremos adorarte solo a ti. Queremos amarnos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Pero necesitamos que nuestro corazón, Señor, engañado por el pecado, sea transformado, Señor. No queremos ser, Dios mío, como aquellas naciones que al principio tú Señor, arrepentiste de haberlas creado. Señor, no queremos ser como los pueblos que tú designaste un día y le decretaste leyes en su relación contigo y no te obedecieron. Queremos que tus leyes sean escritas por ti en nuestro corazón. Señor, si tú haces esa obra en nosotros, qué contento estaremos. Señor, tú sabes lo que hay en nuestras vidas que no te gusta. Señor, saca lo que no te gusta, Señor. David decía, Señor, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Yo te ruego, Señor, que tú saques, Señor, que tú cambies los corazones de nosotros primeramente. Así te pedimos, Señor, por los corazones de nuestros hermanos en Cuba. Mira, Señor, nos llamamos todos cubanos porque nacimos en aquella isla, pero los corazones ahí se han endurecido por el pecado y se han ido tras de la hechicería y la brujería y no te alaban ni bendicen tu nombre. Y aunque hayas apretado, Señor, la situación económica de ellos, yo te ruego, Dios mío, que mandes a tus profetas. Manda a los evangelistas a cada esquina de la nación. Señor, nosotros contamos con tu misericordia. Si tu misericordia no cae en nuestra isla, no tenemos posibilidades. Ahí están nuestros familiares, Señor. Algunos tenemos los hijos, otros tienen a sus padres y a sus tíos y sus sobrinos. Señor, ten misericordia. Señor, perdona el pecado de nuestra isla y cambia el corazón
Cambia el corazón de las personas en ese lugar. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tu misericordia es sobre todos. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra que es como un panal de miel. Que mis hermanos la puedan atesorar en sus corazones. Tú quieres hacer una obra con nosotros, pero aún no estamos listos, Señor. Dice tu escritura que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero necesitamos ser obreros dignos, Señor, dignos de portar tu palabra. Santifícanos, Señor, en tu palabra, que ella es verdad. Te ruego por los hermanos que no están esta mañana congregados en este lugar. Mira los que están enfermos, mira los que están paseando, mira los que están desanimados. Darle a cada uno según lo que necesite, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, dándote mil gracias por habernos estado con nosotros en este lugar. Qué bien se siente uno dentro de tu presencia, Señor. Hay plenitud de gozo. Gracias, mil gracias por habernos visitado. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a